Estamos ya en estudios con Jorge Guillén, el profesor del área de finanzas de SANA, que hemos invitado esta mañana para conversar acerca de cómo poder mejorar la rentabilidad de las AFP. Recordemos que ese es un tema que está siendo promovido por el Ministerio de Economía y Finanzas, está en coordinación con las mismas AFP y también, como no, con la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFP. ¿Se puede hacer esto? ¿Es posible? Vamos a conversar justamente con el doctor Guillén. Buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. Justamente queríamos conversar el tema con usted porque efectivamente hay una propuesta que ha sido anunciada por la ministra de Economía, está en evaluación todavía, para ver de qué manera, si es factible, se puede mejorar la rentabilidad de las AFP, o en todo caso compararla con otro tipo de instrumentos para que esa, digamos, sea interesante, atractiva para los inversionistas. Habida cuenta que la propuesta que plantea la ministra es que no se compare con el mismo nivel de rentabilidad que muestran todas las AFP en su conjunto, sino con otro tipo de indicadores que, digamos, podrían mejorar estos dineros, estos rendimientos para todos los afiliados de cara a tener una pensión más decorosa en el futuro. ¿Qué opina usted? Sí, es interesante ahora que se ha dado un giro luego de un periodo en el que hemos tenido una fuerte caída de bolsa. Incluso en estos últimos meses o semanas también hemos tenido una fuerte caída de bolsa y está relacionada al deterioro de los fondos de pensiones. Es un poco, no es tan difícil ver cuál sería el benchmark. Lo que sucede en el texto único de procedimientos administrativos TUPA de la formación de las AFPs es que, y es lo que se va a modificar ahora, es que si en promedio una AFP se desvía 3 puntos, o si una AFP se desvía 3 puntos por debajo del promedio de las 4, tiene que aportar con sus propios fondos hacia para aportar cualquier pérdida que haya tenido sobre ese desvío. Nosotros sabemos que somos muy pocas AFPs, es un mercado más o menos oligopólico, conversan entre ellas y por lo tanto pueden las 3 o las 4 tener menos 5, menos 50 y al final ninguna se desvía y nadie es penalizada y el afiliado es el que pierde. Entonces lo que van a hacer ahora es poner un benchmark distinto, ya no un promedio, sino un número quizás. Un número que no le pertenece a ninguna AFP en realidad, un número que está fuera de las 4 que verán en el mercado local. Un número, claro, en Colombia le ponen un número indexado a inflación, digamos, la inflación por allá es un poco más alta que aquí, es 4 o 5%, para que los fondos no se deterioren en el tiempo, porque no es lo mismo tener 1.000 soles ahora que 1.000 soles de aquí al 2020 con la inflación. Entonces, proponer un número que el fondo de pensiones no baje no vaya por debajo de nuestra inflación, que es más o menos en promedio ha sido 3%, el año pasado ha sido muy bajo. Y eso podría ser una propuesta, ¿no? Ahora, ¿eso cómo podría mejorar? Hablemos de todos los pensionistas, todos los que estamos en una AFP, que somos muchísimos en el país. ¿De qué manera nos va a beneficiar eso? Por ejemplo, una pensión más digna en el futuro, tal vez mejorar el nivel de nuestra pensión, la base que se está formando actualmente al ciudadano común y corriente de a pie. ¿Qué se le puede decir al respecto? El ciudadano sí va a estar un poco más protegido porque, bueno, en mi opinión, el TUPA anterior y toda la regulación anterior, en comparación con Colombia y Chile, con la regulación de otros países, no había una suerte de protección hacia el afiliado, ¿no? Las AFPs estaban rindiendo, tenían utilidades incluso en las épocas de crisis financiera, pero nosotros perdíamos, no sé si recuerdo, yo me acuerdo que perdía 1.000 soles por cada mes. Y ahora pues con este número que podrían instalar ya arbitrario, todas las AFPs van a tratar de estresarse, pero no es fácil, porque quizás esto puede traer ciertas consecuencias. ¿Por qué razón? Puede llevar a que las AFPs se comporten en manada y se estresen para llegar a ese número y no llegar a un número más. ¿Qué implica estresarse? Pueden componer su portafolio de tal manera de que si le dicen, si no haces 3% te penalizamos. Entonces todas van a tratar de buscar un portafolio que llegue a un 3% o 4%, ya no van a llegar a más. ¿Qué implicaría un mix de inversiones que no sean, o todas apunten a renta variable o a un mix de renta fija variable? ¿Cuál sería en todo caso el idóneo para que las AFP puedan llegar a ese, digamos, ese óptimo? Podrían sesgar, como todos sabemos, bueno, lo básico es a mayor riesgo, mayor rentabilidad. Entonces, van a tratar primero de evitar ser castigadas, van a buscar un portafolio de repente más sesgado hacia renta fija, bonos del tesoro,
esperemos que no caigan, pero digamos así, todo lo que sea renta fija, y ya no van a entrar a mayor rentabilidad, como si lo tuvimos en el 2007, 2006. Entonces, es algo típico en finanzas. Si quieres más, vas a tener que arriesgar más. Pero en este caso, ya con esta imposición, el comportamiento de las AFPs lo va a sesgar hacia un tipo de estrategia. Pero eso podría, a ver, voy a tratar de pensar un poco mal, eso podría, en cierto modo, afectar en las inversiones de las personas, por un lado, y en segundo lugar, en cierto modo se podría ver cierta tendencia de precios en las acciones. Si vamos a seguir apostando, por ejemplo, a renta variable, se podría pensar que esto podría, en cierto modo, entre comillas, manipular algunos precios, o no necesariamente. Podría, incluso hasta la misma ministra escuché que el tema de la bajada del dólar fue una especulación de las AFPs también, porque las AFPs son grandes agentes, ¿no? Son como 600 millones de dólares más o menos. Así es, y eso, digamos, le conviene a las AFPs cuando una persona se va a jubilar en dólares, que el dólar esté bajo y puede jugar al mercado, es justo, es limpio, están dentro de las reglas del juego de mercado y no está penalizado, y toda esta conducta de regular puede traer ciertas distorsiones en el mercado. Hay puntos a favor y puntos en contra. Genera distorsiones cada vez que el Estado se mete en la mano, genera distorsiones de precios relativos, no de precio de las acciones, como me estás diciendo. Y por otro lado, estás buscando protección hacia el consumidor porque ha estado demasiado expuesto en los últimos años, ¿no? Claro, pero en ese mix, en esa combinación, ¿cuál debiera ser el óptimo o el idóneo o lo ideal para que finalmente no se vea pues el mercado perjudicado, ¿no es cierto? Y por otro lado, pues todos gocemos al final del tiempo de una pensión decorosa. Sí, es un dilema, como en todo, como en economía, ¿no? Es, digamos, un dilema entre no se puede tener todo al mismo tiempo. No te puedes tener una inflación bajísima y un PBI de 15%. Aquí también, si vas a ir hacia el afiliado, vas a generar ciertas distorsiones, ¿no? Para eso está también la reguladora, para ir monitoreando y hacer un seguimiento, de repente poner unos primeros lineamientos de regulación y ver si funciona o no, porque también algunas AFPs, como te decía, se pueden estresar, es decir, pueden incurrir en pérdidas y pueden salir del mercado. Algunas son más débiles que otras, ¿no? Pregunta final, doctor Guillén, y puntual, ya viendo a futuro, viendo la proyección de lo que va a pasar, ¿no es cierto?, en el sistema pensionario del Perú, en los siguientes años, en los siguientes 20, 30 años, 40 años, ¿qué se debería hacer en líneas generales para poder mejorar las pensiones? Porque siempre se ha dicho justamente de la discusión de qué manera podemos tener una pensión más digna. Ya fuera el tema de rentabilidad, fuera el tema de las comisiones, todos los temas vinculados con AFPs, ¿qué se debe hacer para justamente mejorar las pensiones de aquí en el futuro? ¿Me hablas a nivel de afiliado? A nivel de afiliados. A nivel de afiliados es un poco difícil porque uno llega a los 65 años y recibe ya su pensión y ya no hay más. No hay marcha atrás. No hay marcha atrás, ¿no? No puedes hacer ningún instrumento de cobertura. Tratar de no contar al 100% con esos ingresos en el futuro. Siempre es interesante el mercado inmobiliario. O sea, te digo a título personal, me haces una pregunta a nivel de agente consumidor. Yo el excedente que tenga, trato de invertirlo en algún terreno, en algún inmueble, porque eso genera cierta renta que complementa la AFP. Mirar al tema de las AFP como algo complementario, porque todavía es un experimento, no se ha visto resultados todavía en estos años, recién llevamos 15 años. Digamos que el tema todavía está un poco inmaduro. Incluso en Chile, que lleva 25 años, no ha sido del todo convincente, ¿no? Correcto. Bien, señor Guillén, entonces vamos a estar pues a la espera de más novedades en el mundo de los AFPs. Le agradezco por su comentario de portado financiero. Gracias a ti. Hemos estado con Jorge Guillén, que es profesor del área de finanzas de SAN. Yo los veo mañana miércoles a las 7:40 aquí en el portal financiero. Continúen ustedes con 16 a 9 y lo mejor de la información.